Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Un lugar donde cada calle guarda una historia, cada edificio es un capítulo, y cada rostro es parte de un libro que jamás termina de escribirse. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo pasó de ser un territorio habitado por tribus indígenas a convertirse en el centro financiero y cultural más influyente del planeta? Para entenderlo, tenemos que viajar miles de años al pasado. Mucho antes de que existieran rascacielos, taxis amarillos o millones de turistas, Nueva York era un territorio habitado por los Lenape, un pueblo nativo que vivía entre bosques, ríos y valles. Ellos llamaban a la isla de Manhattan, Mannahatta, que significa la isla de las colinas. Tenían una relación profunda con la naturaleza y jamás imaginaron que ese lugar pacífico se convertiría en una metrópolis gigantesca. Todo cambió en 1624, cuando los colonos neerlandeses llegaron al estuario del río Hudson. Fundaron un asentamiento comercial conocido como Nueva Ámsterdam, cuyo objetivo principal era uno: el comercio de pieles. Para los neerlandeses, esto no era un imperio, era un negocio, pero un negocio en expansión. 2 años después, en 1626, sucedió uno de los momentos más legendarios de la historia de la ciudad: la supuesta compra de Manhattan por 60 florines, equivalentes a poco más de $1000 actuales. En realidad, esa historia es más mito que verdad. Los Lenape no creían en la propiedad privada de la tierra, así que el acuerdo nunca fue lo que los europeos pensaron. Pero el mito quedó para siempre. Bajo control neerlandés, Nueva Ámsterdam comenzó a crecer con diversidad. Comerciantes, artesanos, inmigrantes de toda Europa, incluso exiliados religiosos. Desde el inicio, la ciudad fue un mosaico de culturas. Pero ese periodo terminó en 1664, cuando los barcos ingleses llegaron al puerto y tomaron el control sin disparar una sola bala. Los neerlandeses, superados en número y fuerza, cedieron la colonia. Desde entonces, Nueva Ámsterdam se convirtió en New York, en honor al Duque de York. Los británicos expandieron la ciudad, pero también impusieron impuestos y restricciones que sembraron descontento en las colonias. Y cuando la Revolución Americana estalló, Nueva York jugó un papel clave. Fue ocupada por los británicos durante casi toda la guerra, convirtiéndose en su centro de operaciones. Cuando la independencia finalmente llegó, en 1783, Nueva York celebró la salida de las tropas inglesas en un día que aún se recuerda: Evacuation Day. Con el nacimiento de los Estados Unidos, Nueva York comenzó a transformarse. Fue la primera capital del país durante un breve periodo, y en 1789 ocurrió un momento histórico en Wall Street. George Washington fue juramentado como el primer presidente de Estados Unidos en el Federal Hall. A partir de ahí, la ciudad entró en un crecimiento imparable. El comercio se expandía, los barcos llenaban el puerto y la población aumentaba cada año. Pero el verdadero impulso llegó en 1825, con la inauguración del Canal Erie, una obra gigantesca que conectó Nueva York con el interior del territorio, permitiendo que mercancías viajaran desde los Grandes Lagos hasta el Atlántico. Gracias a este canal, Nueva York se convirtió en el centro económico de Estados Unidos. Fue el punto de inflexión que transformó la ciudad para siempre. Y mientras su economía crecía, también lo hacía su población. Miles de inmigrantes comenzaron a llegar buscando un nuevo comienzo. Y con ellos empezaría la siguiente gran etapa de la ciudad. La segunda mitad del siglo XIX marcó un periodo decisivo para Nueva York. Entre 1850 y 1900 llegaron millones de inmigrantes desde Europa, irlandeses escapando de la hambruna, italianos buscando oportunidades, alemanes huyendo de conflictos políticos y judíos europeos que escapaban de persecuciones. Para miles de ellos, la primera imagen de América fue la misma: la Estatua de la Libertad, inaugurada en 1886, símbolo de esperanza. Y justo detrás, la pequeña isla de Ellis Island, donde más de 12 millones de inmigrantes fueron registrados entre 1892 y 1954. Sus sueños, su miedo, sus historias, todo eso moldeó la identidad de la ciudad. Pero Nueva York no solo crecía en población, crecía hacia arriba.
A finales del siglo XIX comenzó la era de los rascacielos. Edificios como el Flatiron cambiaron para siempre la silueta de la ciudad. La invención del ascensor y nuevas técnicas de construcción permitieron levantar estructuras cada vez más altas. Y así, Nueva York se convirtió en símbolo de modernidad. Las luces, el ruido, los carros, los trenes elevados. Era una ciudad vibrante, pero también caótica. En 1898 ocurrió otro momento decisivo: la consolidación de los 5 distritos, Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx y Staten Island, en una sola ciudad. Ese fue el nacimiento de la Gran Nueva York. Con el siglo XX llegó una explosión cultural. Broadway ganó fama mundial. El metro comenzó a expandirse y Harlem se convirtió en el epicentro del renacimiento afroamericano, una revolución artística que transformó la música, la poesía y la identidad negra en Estados Unidos. Luego llegó la Gran Depresión en 1929. Wall Street se desplomó, miles perdieron su trabajo y la ciudad sufrió. Pero incluso en crisis, Nueva York siguió construyendo. En esos años se levantaron el Empire State Building y el Rockefeller Center, demostrando su increíble capacidad de reinventarse. En las siguientes décadas, la ciudad se convirtió en la capital cultural del mundo. Nació el hip hop en el Bronx. El arte moderno tomó fuerza en museos como el MoMA y el Met, y Times Square se transformó en el centro del entretenimiento. Pero la ciudad también vivió momentos oscuros, como los altos índices de crimen en los años 70 y 80, y por supuesto, los atentados del 11 de septiembre, un día que marcó para siempre la historia mundial. Aún así, Nueva York volvió a levantarse, porque si hay algo que define a esta ciudad, es su resiliencia. Hoy, Nueva York es hogar de más de 8 millones de habitantes, provenientes de más de 180 países. Cada barrio, cada acento, cada comida refleja un pedazo del mundo. Chinatown, Little Italy, Harlem, Queens, el lugar más diverso del planeta, todos forman parte del mosaico neoyorquino. Su economía es tan grande que si Nueva York fuera un país, estaría entre las primeras economías del mundo. Wall Street sigue siendo el corazón financiero global. Broadway mueve millones con el teatro. Y su influencia cultural es incalculable. Pero Nueva York no solo es dinero y glamour. Es una ciudad de historias. Taxistas que emigraron desde países lejanos, artistas que sueñan con triunfar, familias que buscan una vida mejor y personas que llevan generaciones construyendo la identidad de este lugar único. En cada esquina hay una historia, en cada edificio una huella del pasado y en cada persona un sueño. Nueva York no es perfecta. Tiene desigualdad, ruido, caos, presión, pero también tiene magia. La magia de un lugar donde todo puede pasar, donde puedes ser quien quieras, donde miles de personas llegan cada día buscando algo que no existe en ningún otro lugar del mundo: oportunidad. Por eso, la historia de Nueva York no se escribe en libros, se escribe en sus calles, todos los días. Con luces, con sombras, con sueños, con luchas, con triunfos. Nueva York es más que una ciudad. Es un símbolo, un fenómeno, una idea, un reflejo del mundo entero. Y lo más sorprendente es que su historia apenas continúa. Nueva York sigue cambiando a una velocidad impresionante. Nuevos edificios aparecen cada año. Barrios se transforman, comunidades crecen y otras desaparecen. La ciudad vive en un ciclo constante de reinvención. Uno de los aspectos más increíbles de su historia moderna es su capacidad de adaptación. Tras ataques, crisis económicas, pandemias y desastres, Nueva York siempre renace. Su espíritu es indestructible. Hoy, la diversidad cultural que la caracteriza es su mayor fuerza. Puedes caminar unas pocas calles y escuchar 10 idiomas distintos, probar comida de todos los continentes y ver cómo conviven costumbres, creencias y estilos de vida en un solo espacio urbano. Además, la ciudad es un imán para creativos, cineastas, músicos, pintores, escritores, bailarines. Muchos de los momentos culturales más importantes del último siglo han nacido aquí. No por casualidad, Nueva York ha sido escenario de miles de películas, series y documentales.
También es un centro de innovación tecnológica, científica y educativa. Universidades como Columbia y NYU atraen a mentes brillantes de todo el mundo, y sus hospitales y laboratorios han sido clave en avances médicos globales. Pero detrás de toda esa grandeza está la esencia de la ciudad, su gente. Personas que trabajan día y noche, que luchan, que buscan construir una vida mejor. La energía que se siente en Nueva York no viene de sus edificios, viene de las personas que la habitan. La historia de Nueva York es la historia de millones de vidas, de quienes llegaron sin nada, de quienes lo arriesgaron todo, de quienes soñaron en grande. Es la historia del mundo, concentrada en una sola ciudad. Por eso, cada vez que alguien camina por Times Square, cruza el puente de Brooklyn o mira el horizonte de Manhattan, está viendo siglos de lucha, esperanza y transformación. Nueva York no es solo una ciudad que se cuenta, es una ciudad que se vive. Hoy, cuando miramos la historia completa de Nueva York, desde los Lenape hasta los rascacielos, desde los barcos neerlandeses hasta el Wall Street moderno, entendemos algo importante. Esta ciudad siempre ha sido un imán para los soñadores. Nada detuvo su crecimiento. Ni guerras, ni crisis, ni tragedias. Nueva York siempre se levantó, y esa es su verdadera esencia. La ciudad nos recuerda que los sueños grandes requieren valentía, que hay que intentarlo, incluso cuando el camino parece imposible. Que no importa de dónde vengas, siempre existe un lugar donde puedes reinventarte. Por eso, millones de personas siguen llegando cada año. Porque Nueva York no promete una vida fácil, promete una oportunidad. Y a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. Hoy la ciudad sigue creciendo, sigue transformándose, sigue escribiendo su historia, y los que caminan por sus calles son los nuevos protagonistas de ese relato interminable. Nueva York es ruido, caos, belleza, ambición, historia y futuro. Es todo a la vez, y quizá por eso nunca duerme, porque siempre hay un sueño más que perseguir. Si te ha gustado el video, suscríbete. Somos La Caja Misteriosa